Grandes inventos de la historia. La rueda. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de alfarería, en el transporte terrestre, y como componente fundamental de diversas máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano. La imprenta. Inventada en el año 1450, por Johannes Gutenberg. Las consecuencias de este invento fueron toda una revolución, en la disponibilidad de la información para las masas. Esto a su vez permitió el desarrollo en todas las áreas fundamentales y claves, sin el posterior desarrollo del mundo. Las artes, la ciencia, la medicina, etc. La bombilla eléctrica. Es un dispositivo que produce haz de luz, mediante el calentamiento, por efecto Joule. La bombilla es uno de los inventos más utilizados por el hombre, desde su crecimiento hasta la fecha. Su invención se le atribuye generalmente a Thomas Edison, que presentó en el año 1879, una lámpara práctica y viable. Sin embargo, esto es un error, pues el invento fue primeramente desarrollado por Humphrey Davy, y perfeccionado por Warren de la Rue. El teléfono. Es un dispositivo de comunicación, diseñado para transmitir señales acústicas, sonidos, por medio de señales eléctricas a distancia. Alexander Graham Bell fue considerado durante mucho tiempo el inventor del teléfono, sin embargo su verdadero creador habría sido Antonio Meucci, quien, por dificultades económicas, en el año de 1871, no pudo patentarlo. La radio. Es la tecnología que posibilita la transmisión de señales, mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse, tanto a través del aire, como del espacio vacío. El radar. Inventada por Robert Rhine, en 1935, permite la detección de objetos, mediante la emisión de ondas de radio, que rebotan en la superficie de estos objetos. Se puede determinar la distancia, a la cual se encuentra un objeto, midiendo el tiempo que toma la onda en ir y volver, a la fuente emisora de ondas. El automóvil. Inventado por Carl Friedrich Benz, en la ciudad alemana de Mannheim, en el año de 1886. El término automóvil se refiere principalmente a un vehículo autopropulsado, por un motor propio, y destinado al transporte terrestre de personas, o mercancías, sin necesidad de carriles. El avión. También denominado aeroplano, o aeronave. Es un aerodino de ala fija, con mayor densidad que el aire, provisto de alas y un torso de carga, capaz de volar, impulsado por uno o más motores. Fue creado por los hermanos Orville Wright y Wilbur Wright, en 1903. El microchip. Uno de los inventos, que es un verdadero icono de nuestra época. Fue inventado en el año 1959, por Jack Kelvy. Es una pastilla pequeña, de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico, o cerámica. El Internet. Es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre computadoras, opera a través de un protocolo de comunicaciones. Sus orígenes se remontan al año 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre 3 universidades, en California y una en Utah, Estados Unidos. Internet no tuvo un inventor. Fueron un conjunto de eventos, personas y circunstancias los que la crearon. Grandes inventos de la historia. La rueda.
es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de alfarería, en el transporte terrestre, y como componente fundamental de diversas máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano. La imprenta. Inventada en el año 1450, por Johannes Gutenberg. Las consecuencias de este invento fueron toda una revolución, en la disponibilidad de la información para las masas. Esto a su vez permitió el desarrollo en todas las áreas fundamentales y claves, sin el posterior desarrollo del mundo, las artes, la ciencia, la medicina, etc. La bombilla eléctrica. Es un dispositivo que produce haz de luz, mediante el calentamiento, por efecto Joule. La bombilla es uno de los inventos más utilizados por el hombre, desde su crecimiento hasta la fecha. Su invención se le atribuye generalmente a Thomas Edison, que presentó en el año 1879, una lámpara práctica y viable. Sin embargo, esto es un error, pues el invento fue primeramente desarrollado por Humphrey Davy, y perfeccionado por Warren de la Rue. El teléfono. Es un dispositivo de comunicación, diseñado para transmitir señales acústicas, sonidos, por medio de señales eléctricas más motores. Fue creado por los hermanos Orville Wright y Wilbur Wright, en 1903. El microchip. Uno de los inventos, que es un verdadero icono de nuestra época. Fue inventado en el año 1959, por Jack Kelvy. Es una pastilla pequeña, de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico, o cerámica. El Internet. Es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre computadoras, opera a través de un protocolo de comunicaciones. Sus orígenes se remontan a estos objetos. Se puede determinar la distancia, a la cual se encuentra un objeto, midiendo el tiempo que toma la onda en ir y volver, a la fuente emisora de ondas. El automóvil. Inventado por Carl Friedrich Benz, en la ciudad alemana de Mannheim, en el año de 1886. El término automóvil, se refiere principalmente a un vehículo autopropulsado, por un motor propio, y destinado al transporte terrestre de personas, o mercancías, sin necesidad de carriles. El avión. También denominado aeroplano, o aeronave. Es un aerodino de ala fija, con mayor densidad que el aire, provisto de alas y un torso de carga, capaz de volar, impulsado por 1 onza a distancia. Alexander Graham Bell, fue considerado durante mucho tiempo el inventor del teléfono. Sin embargo, su verdadero creador habría sido Antonio Meucci, quien, por dificultades económicas, en el año de 1871, no pudo patentarlo. La radio. Es la tecnología, que posibilita la transmisión de señales, mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse, tanto a través del aire, como del espacio vacío. El radar. Inventada por Robert Rhine, en 1935, permite la detección de objetos, mediante la emisión de ondas de radio, que rebotan en la superficie de